Amén. Vamos a buscar Mateo 9, 9 al 13. Palabra de Dios, Mateo 9, 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. En este mundo hay todo tipo de personas. Encontramos que hay mujeres, hay hombres, hay diferentes tipos de color de piel. Hay unos más morenos que otros, hay unos más cafés, hay unos como yo, un poco más amarillos, hay personas más blancas. Hay personas que tienen un alto estatus económico, otros tienen un bajo estatus económico. Algunos tienen doctorados, algunos son analfabetas. Hay muchos tipos de personas en este mundo. Sin embargo, hay una identidad que todas estas personas tienen en común. ¿Cuál es esta identidad? La de pecadores. Todos, a pesar de todas estas diferencias, todas estas particularidades, ¿somos qué? Pecadores. Pecadores por naturaleza. Ahora, hay dos tipos de pecadores. ¿Cuáles son estos dos tipos de pecadores? Los primeros son los pecadores que se reconocen pecadores. ¿Y cuál es el segundo tipo de pecador? Los pecadores que se reconocen como justos, que se reconocen a sí mismos, que se engañan a sí mismos pensando que son justos. Existen estos dos tipos de pecadores. A la final los dos grupos son pecadores, pero uno ha reconocido su identidad y el otro grupo cree que no tiene esa identidad, sino que son justos, son buenos. Vamos a la palabra del día de hoy, versículo por versículo, como siempre lo hacemos. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Miren qué pasaje tan interesante. La palabra del día de hoy nos lleva a pensar en Jesús caminando por la ciudad. Y mientras caminaba por la ciudad, él ve a Mateo. Él se encuentra con este Mateo. Él ve a Mateo y esto nos tiene que llamar la atención, porque aquí donde nos dice que Mateo estaba diciendo: Jesús, Jesús, mírame. No, en ningún lugar nos dice que Mateo llamó a Jesús. Todo lo contrario. Es esa misericordia de Dios, es la misericordia que proviene del Padre, que hizo que Jesús pusiera sus ojos ¿en quién? En Mateo. Y aquí es fundamental que todos nosotros comprendamos esto. Nosotros no somos los que amamos primeramente a Dios. Dios es el que nos ama primeramente a nosotros. Nosotros no somos los que escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no fuimos los que llamamos a Dios. Dios nos llamó a nosotros. Tenemos que tener esto muy claro. Es Dios el primero que dio el primer paso. No fuimos nosotros. Nosotros somos tan malos que no queremos nada de Dios. Mateo era tan malo que no quería nada de Dios. Y sin embargo Jesús pone su mirada ¿en quién? En Mateo. Jesús pone su mirada en Mateo. ¿Y dónde estaba Mateo? Estaba en el templo orando. Estaba en la mesa de los tributos leyendo la palabra. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba trabajando. Y aquí nos recuerda esto la palabra. Jesús viene a nuestra cotidianidad. Jesús viene a nuestra cotidianidad. Nosotros creemos que tenemos que estar en el templo, que tenemos que, para que Dios nos hable. No. Jesús viene a nuestra cotidianidad.
Y puede ser que esto no nos llame la atención, el hecho de que Jesús vea a Mateo mientras él está trabajando. Pero tenemos que pensar en esto. ¿Cuántos de ustedes anhelan, están ansiosos cada vez, ansiosos de alegría cada vez que les va a llegar los impuestos? ¿Cuántos de ustedes están alegres? Ninguno. Ninguno está esperando. ¿Cuándo será el día? La fecha, le pone corazoncitos. Ninguno. Ninguno está esperando el día de los impuestos. En esa época, ahora y nunca, nos van a gustar los cobradores de impuestos. A nadie le gustan los cobradores de impuestos. Ahora, sobre todo en esa época, la gente detestaba a los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Por dos razones. Primera razón, porque los cobradores de impuestos eran judíos que estaban vendiéndose para trabajar para el reino, el imperio que les estaba colonizando, que es ¿cuál? Roma. Pónganse a pensar en esto. Digamos que Estados Unidos coloniza Colombia. Y alguno de ustedes dice, señor presidente Trump, yo quiero ser el que le cobre los impuestos a todas esas personas. ¿Ustedes cómo se sentirían? Traicionados. Obviamente, ¿cómo un colombiano va a trabajar para ellos? ¿Qué traicionero? Está haciendo que toda la plata vaya para ellos. Está traicionando al pueblo. Y por eso es que los cobradores de impuestos eran tan odiados por los judíos. Y la segunda razón que nosotros encontramos es que los cobradores de impuestos tenían el derecho legítimo de adicionarle la comisión que ellos quisieran a esos impuestos. Es como si a nosotros nos llegaran que se nos cobraran los impuestos y el que nos cobra los impuestos puede decir, agrégale 100% porque esa es mi comisión. ¿Cómo se sentirían ustedes? Me robaron, me traicionaron. Y eso es lo que está pasando aquí. Nosotros vemos que esos cobradores de impuestos eran judíos trabajando para un imperio que los estaba colonizando y además de eso buscaban la forma para cobrar impuestos y además de eso le adicionaban su comisión, que no era una comisión baja, sino muy alta, muy elevada. ¿Para qué? Para poder adquirir más. Entonces, pongámonos a pensar un poco en Mateo. La condición económica de Mateo, ¿cómo era? ¿Él era de bajos recursos o de muy altos recursos? Demasiados altos recursos. Pero esa plata era una plata limpia o era una plata corrupta, totalmente corrupta. Y por esta razón los cobradores de impuestos, los publicanos, son relacionados siempre con los pecadores. Jesús siempre dice publicanos y pecadores. La Biblia nos dice publicanos y pecadores. Los publicanos son los cobradores de impuestos. Publicanos y pecadores, publicanos y pecadores. Nadie amaba, nadie quería a los publicanos. Ellos tenían prohibido entrar al templo. De hecho, digamos, un mendigo tenía prohibido recibir limosna de un publicano, de un cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque era una plata sucia, una plata mala. De hecho, también encontramos una anécdota que dice que que es lo mismo encontrarse con un oso y encontrarse con un publicano. Uno sale mal. Uno sale mal. Los publicanos no eran personas amadas por su pueblo y es porque ellos no se dejaban amar, digámoslo así. Ellos lo hacían a propósito. Ellos sabían la imagen que iban a tener, pero no les importaba. ¿Por qué? Por el dinero, por el estatus que podían adquirir. Y ese es ¿quién? Mateo. Eso es lo que nosotros vemos aquí en Mateo. Entonces lo que esperan los judíos, lo que esperan los discípulos cuando ven que Jesús ve a Mateo, ¿qué es? Jesús, en vez de llamar a Mateo, ¿qué hace? Desprecia a Mateo y se voltea para otra parte y llama a una persona más humilde, una persona de menos recursos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús ve a Mateo y le dice, Mateo, sígueme. Mateo, sígueme. Y ahí es donde empieza a trabajar
la misericordia de Dios en la vida de este Mateo. Sígueme. Y este sígueme no es una sugerencia. Este sígueme no es una pregunta. Este sígueme es un mandamiento. Sígueme. Sígueme. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto le prometió Jesús a Mateo? ¿Cuánto le prometió? Nosotros como seres humanos, para ser cristianos, sinceramente, ¿qué necesitamos que nos prometan? ¿Por qué las iglesias, mega iglesias están tan llenas? Y no digo, yo siempre les he dicho, no es que las iglesias grandes sean malas, pero la mayoría son muy corruptas. ¿Por qué se llenan esas iglesias? Se les está prometiendo, usted cree en Jesús, le va a ir muy bien. Usted cree en Jesús, va a tener riqueza. Usted cree en Jesús, va a tener bienestar. Usted cree en Jesús, va a tener fama. Usted cree en Jesús, va a tener reconocimiento. Pero ¿qué le está prometiendo aquí Jesús a Mateo? Nada. Jesús le está diciendo simplemente, sígueme. Sígueme. Jesús no ha hecho ninguna promesa. Pero Mateo ya ha escuchado a Jesús y sabe que este sígueme viene con una promesa, y no es una promesa de bienestar. ¿Es una promesa de qué? De tener que dejarlo todo, de tener que morir a sí mismo, de vivir, padecer persecución, insultos, vituperio. Eso es lo que nos muestra la palabra. Entonces, cuando Jesús llama a Mateo, seguramente los que están alrededor están muy sorprendidos. Están muy sorprendidos. Es un pueblo muy pequeño, no es como Medellín, que ya es grande. Si no, imagínense un pueblito, no sé, un pueblito ahora chiquito. Carmen de Viboral es chiquito. Carmen de Viboral es pequeño, seguramente allá se conoce. Uno ya conoce quiénes son los bandidos, uno ya sabe quién es el cobrador de impuestos. Y seguramente ya todos los discípulos de Jesús alguna vez se habían encontrado con Mateo, y seguramente Mateo, ¿qué les hizo a ellos? Les cobró impuestos y les cobró comisión y les robó y los extorsionó. Les dijo, si no me pagas los impuestos, te mando a la cárcel. Entonces, ¿cuál habrá sido la respuesta de los discípulos cuando Jesús llama a Mateo? Jesús, ¿cómo? Jesús, ¿por qué? ¿No sabes quién es él? Pero Jesús sabe muy bien. Jesús sabe muy bien que Mateo simplemente es otro pecador. Otro pecador necesitado ¿de quién? De Jesús. Necesitado de él. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? No sabemos qué había en su mente, no sabemos qué había en su corazón. Pero ¿qué nos dice Lucas 5:8? Que lo lea por favor nuestro amado hermano Rubén. Lucas 5:8. Sí, 28. 28. Si están poniendo atención. 5:28. Lucas 5:28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. ¿Qué hizo Mateo? Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Lo dejó todo. ¿Qué significa dejarlo todo? Dejó el trabajo, dejó todo. Mateo, en este momento, a diferencia de los otros discípulos, él es el que más está arriesgando. Cuando nosotros vemos la vida de los discípulos, cuando Jesús muere, y ellos quedan como, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde van los discípulos que eran pescadores? ¿Qué es lo que vuelven? Vuelven a ser pescadores. ¿Qué hace Mateo? Mateo no puede volver. Ay, qué pena, me equivoqué, por favor me dejan volver a mi puesto. No, él tiene asegurado que no puede volver a ser cobrador de impuestos. Él lo sabe muy bien. En el momento en el que él se pone de pie, pierde su trabajo. Aquí no hay otra opción. Aquí es dejarlo todo por Jesús. O todo o nada. Mateo no tiene excusas.
Mateo sabe que no puede volver a ese puesto. Mateo sabe que es seguir a Jesús. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes qué es seguir a Jesús? Porque Jesús nos está diciendo, o es todo o es nada, como decía muy bien Patricia. O es todo o nada. Jesús viene en algún momento que nosotros menos nos lo esperábamos, viene a nuestras vidas. Y Él no viene diciéndonos, vamos a hacer un negocio. Si tú me sigues a mí, yo te voy a hacer que la vida tuya sea perfecta. Ay, por favor, sígueme. Por favor, No. Él se acerca a nuestra vida en el momento que menos nos lo esperamos y nos dice, sígueme, punto. Sígueme. Y a veces, como somos muy tercos, Jesús tiene que decir varias veces, sígueme, sígueme. Pero ¿qué cuesta seguir a Jesús? Porque seguir a Jesús cuesta. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Lucas 9:23. ¿Quién lo quiere leer, por favor? John. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser llamado mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada cuánto, cada día y siga. Jesús no es paisa. Jesús sería muy mal paisa. Porque yo ya se los he dicho, Jesús es muy mal negociante. Jesús en el contrato que nos da no tiene letra pequeña. Él nos deja todo muy claro y nos dice, para seguirme a mí, para ser mi discípulo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz todos los días y seguir. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Esto es lo que entendió Mateo. Y aquí la pregunta que yo les quiero lanzar a ustedes, porque ya es el tiempo en el que cada uno tiene que reflexionar y aquí cada uno hágalo, si tiene que cerrar sus ojos, hágalo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ha habido algún momento en nuestra vida que sí lo hemos dejado todo por Él? ¿Realmente podemos llamarnos discípulos de Jesús? ¿Nos hemos negado a nosotros mismos y hemos tomado nuestra cruz para seguirle a Él o no? Tenemos que reflexionar en eso. Porque si no nos hemos negado a nosotros mismos, si no hemos muerto a nosotros mismos, si no hemos tomado la cruz y si no le hemos seguido, ¿somos discípulos de Jesús? La respuesta muy claramente, ¿cuál es? No. Jesús nos está diciendo, la condición para que ustedes sean llamados discípulos míos es que tomen su cruz, que se nieguen a ustedes mismos y me sigan. ¿Qué significa seguir a Jesús? Es obedecerle. Si Jesús dice, vamos a la derecha, yo no puedo decir, Señor, ¿y la izquierda qué te parece? No, vamos a la derecha. Si Jesús dice, vamos a la izquierda vamos. Si Jesús dice, vamos al barranco, nos vamos al barranco. Si Jesús dice, vamos derecho, vamos directo, adelante, allí es donde vamos. Pero es donde nos diga Jesús. Donde nos diga Jesús. Y si realmente hemos tenido un momento en nuestra vida donde lo hemos dejado, donde nos hemos negado a nosotros mismos y hemos cargado la cruz, yo les quiero preguntar hoy, porque yo los veo a ustedes y no es que yo me crea superior. Yo les he dicho mucho cuántas veces yo también me siento la mayor porquería del mundo, el peor pecador del universo. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo es que nuestro corazón dejó de latir por Él? Cuando yo escribía esto,
Yo me preguntaba, Señor, ¿cuándo es que mi corazón se ha enfriado? ¿Cuántas veces mi corazón se ha alejado de ti? Yo los veo a ustedes y me pregunto, si antes era así, entregaba todo para el Señor, ¿por qué ya no? Si antes tenían lágrimas por las almas, ¿por qué ya no? Si antes se esforzaban para el Señor, ¿por qué ya no? Si antes no les importaba el tiempo, lo que hubiera que entregar para el Señor, ¿por qué ya no? ¿Eso qué nos está diciendo? Que estamos alejándonos del Señor. Que estamos alejándonos del Señor. Y esto es muy triste. ¿Cuándo es que nuestro corazón dejó de latir por el Señor? ¿Cuándo dejamos de apasionarnos por el Señor? ¿Cuándo es que le dimos el primer puesto de nuestras vidas a las otras cosas? A las necesidades, a las riquezas de este mundo, a nuestros sueños, a nuestros deseos. ¿Cuándo le dimos la prioridad a todo esto? ¿Cuándo dejamos de dar el máximo por Él? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejamos de dar el máximo por Él? Preguntémonos eso esta tarde. Ya va a terminar este año, 2024. ¿Cómo lo van a terminar? De la misma manera, hay fríos, tibios, sabiendo que la palabra muy claramente dice que el tibio que será, ¿cómo se? Vomitado. Pero muchos aquí estamos tibios, tibios. Mantenemos ahí la vida de fe, tenemos a Jesús en, ¿cómo se dice aquí? Ardocito en bajo. Él es nuestro ardocito en bajo. Antes era el amor de nuestra vida, ya es el ardocito en bajo. Cuando mi novia me deje, voy a ti. Cuando mi negocio vaya mal, voy a ti. Pero el resto, esto es primero. Esto es primero. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado al Señor? La semana pasada me preguntaban, Daun, ¿y los cristianos pueden ser poseídos por los demonios? Pueden ser poseídos por los demonios. Cada uno tiene su respuesta en la cabeza. Entonces yo me ponía a pensar mientras preparaba ese sermón. ¿Será que a lo que más tenemos que tenerle miedo y cuidado es que seamos poseídos por demonios? Más bien a lo que nosotros deberíamos tenerle miedo, deberíamos cuidarnos es de ser poseídos por el pecado. Ser poseídos por el mundo, el sistema de este mundo. ¿Cuántos de nosotros no estamos poseídos por el sistema de este mundo? Tan poseídos que ya no tenemos ni tiempo para Dios, para la iglesia, para la familia, para nosotros. Nos desgastamos nuestra vida trabajando ¿para quién? Para nosotros. No, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, ¿para quién va? Para los grandes empresarios que están allá sentados disfrutando de sus fincas mientras nosotros sudamos y sudamos y sudamos. ¿Qué hacen los verdaderamente ricos y sabios? ¿Ustedes creen que ellos gastan sobre todo? Vi esta frase. Sara yo creo que fue la que me lo envió. ¿Ellos qué es lo que compran? Tiempo. Nuestro tiempo. Nosotros somos los que estamos dando nuestro tiempo para ellos, para sus empresas, para sus vidas, para su comodidad. Mientras nosotros con un mínimo estamos raspando la olla para ver si podemos sobrevivir el mes y para ver si al enfermarnos al menos la empresa nos va a dar la plaquita, porque ni la plaquita nos dan, ni la plaquita nos dan. Porque cuando nos enfermamos, ¿qué hacen las empresas muy fácilmente? Chao, chao. Las mujeres cuando han estado embarazadas en una empresa, ¿se vuelven la alegría de la empresa o qué se vuelve? Una carga, una carga. Y así estamos en este mundo. Esta es la realidad en la que vivimos. Y nosotros damos nuestra vida por todo esto. Qué miedo estar poseído por el sistema de este mundo. Este es el verdadero 666. No es un chip, como yo ya se lo dije.
es estar metido en el sistema de este mundo. Sí, el satánico bobo que no conoce las escrituras, que ha visto muchas películas de terror y ha leído mucho, ha escuchado mucho Story Channel, cree que va a ser un chip, todas esas cosas. No es simplemente estar en el sistema de este mundo. Es dejarse llevar por la corriente de este mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos poseídos por nuestras emociones, por nuestros pensamientos que no van según la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos poseídos por la ira, el odio, el rencor, la envidia, los celos, la lascivia, la lujuria? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros, les quiero preguntar, hemos dejado que la amargura posea el dominio sobre nuestro corazón? Busquemos Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. ¿Quién se anima a leerlo? Socorro. No está socorro. Así. Hebreos 12:15. 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren lo que nos dicen las escrituras. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que brote raíz de amargura en nosotros? De ira, de odio, de contiendas, de celos, de envidias. El problema es que yo he visto muchas veces que esa amargura no se queda con uno. La amargura se va contaminando, se va contagiando. Y aquí es donde nuevamente tenemos que glorificar a Dios, porque Él nos dice nuevamente el día de hoy, ¿qué? Sígueme. Déjalo todo y sígueme. Déjalo todo y sígueme. Hoy la invitación de la palabra del día de hoy es, neguémonos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz para seguirle a Él. Para seguirle a Él. Yo se los he dicho, es que ser cristiano no significa ser aburrido. Por eso estamos haciendo el culto a esta hora. Disfruten sus fiestas, no hay ningún problema. Disfruten con su familia. Pero recuerden quién es su Señor. Recordemos quién es nuestro Señor. Quién es nuestro Rey. Volvamos a ese primer amor que hemos dejado apagar por el estar ocupados cada día. Cuando nosotros vivimos según la palabra de Dios, cambian tanto las cosas. Zona está, sí está. Zona, la otra vez, nosotros, o como todas las parejas, a veces discutimos. Tenemos nuestras discusiones. Y Zona me dice, ay, ¿por qué esto, aquello? Y puede que yo tenga la razón. Y yo muchas veces, ¿qué hago? Me quedo callado y escucho. Y en ese momento, ¿quién parece que está ganando la pelea? Ella. Pero luego de que ya se calman los humos, se dice, cuando ya nos calmamos, cuando ya estamos tranquilos, ella muchas veces me ha dicho, amor. Ella no me dice amor, pero es para que ustedes entiendan. Amor, monstruo. Me dice, gracias por que muchas veces no me respondes como yo te hablo. Gracias porque muchas veces te quedas callado. Porque muchas veces me parece que eso es más sabio. Sí, nosotros siempre queremos ganar las discusiones, todo esto. Empecemos nosotros a parecernos más a Jesús, a bajar nuestro orgullo. Y yo tengo mucho. Yo tengo muchísimo. Y me toca morir cada día y decir, Señor, Señor, me da rabia esto. Señor, me molesta esto. Señor. Sí viste lo que me hicieron, sí viste. Y luego el Señor,
Y tú, y tú. Y yo, sí, Señor, tienes toda la razón. Vamos a Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lleno de gozo, ¿qué es lo que hace Mateo? Mateo invita a Jesús y a todos sus amigos para mostrarle quién es su nuevo Señor. Mateo invita a todos sus amigos. ¿Quiénes sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? Seguramente él no tiene amigos que sean fariseos. Seguramente no tiene. ¿Quiénes son los amigos de él? Otros publicanos, los del gremio. Tiene otros compañeros, las prostitutas, los pecadores. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Sin rechazar, sin ningún desprecio. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando Mateo le invita? ¿Qué dice Jesús? Mateo, ¿cómo así? ¿Traíste estos? Yo no quiero entrar. No, ¿qué le dice Jesús? Ay, qué bueno. Que pasen, que pasen. Aquí todos somos bienvenidos en este mes. Si supiéramos qué es lo que está pasando aquí, Jesús está diciendo, comamos todos juntos de esta mesa. ¿Y qué es lo que dicen los fariseos cuando se dan cuenta que Jesús está comiendo con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué el maestro hace eso? Cuando debería, seguramente en su interior, cuando debería estar comiendo con nosotros. ¿Por qué ellos están tan bravos con Jesús? Porque el hecho de que Jesús coma con estos publicanos, con estos pecadores, significa que Él no los rechaza, sino que los acepta. Significa que Él está creando un vínculo. Cuando nosotros vemos las culturas del Medio Oriente, de Oriente, las musulmanas, los asiáticos, para nosotros comer con alguien es muy importante. Es muy importante la comida. Entonces, yo cuando veo novelas colombianas, aunque la verdad no me gustan mucho, pero generalmente uno no ve, vamos a hacer una toma en la mesa de la casa comiendo, no. Pero cuando uno ve novelas coreanas, muchas de las escenas es comiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la comida tiene un papel muy importante en estas culturas. ¿Por qué? Porque comer con alguien significa ¿qué? Compartir vida. Compartir vida. Pero para que ustedes entiendan esta cultura, imagínense esta Navidad comiéndose un delicioso buñuelito, una deliciosa natilla. Todos ya están chorreando baba, ¿cierto? Pero ahora cambiemos un poquito la escena. Frente a ustedes está el peor enemigo de ustedes. ¿Cómo les va a entrar ese buñuelo por la garganta? Y en reversa. Muy duro, muy duro. Así entendemos un poquito, ¿cierto? Entendemos mejor. Y es lo que viene a hacer Jesús. Jesús viene a sentarse con nosotros en la mesa. Los que nos reconocemos pecadores. Ya hemos hablado de Juan 1:14. Vamos a leer Juan 1:14. Juan 1:14. A mí me encanta este pasaje. Juan 1:14. Juan 1:14. Lo lee Cata, por favor. Juan 1:14. Porque el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es lo más hermoso que nos puede decir las Escrituras. A mí este pasaje, como diría Amparo Grisales, me eriza. ¿Cómo así que el verbo, aquel que es hijo de Dios, se hizo carne? Habitó entre nosotros. En griego, ¿cómo se dice? Hizo tabernáculo entre nosotros. En paisa, ¿cómo se dice? Hizo kombucha, ¿cómo se dice? Cambuche entre nosotros. Cambuche, ¿cómo? Cambuche entre nosotros. ¿Para qué? Para oler a oveja.
para juntarse con nosotros, para ensuciarse con nosotros, para comer con nosotros. Cuando ustedes ven a Jesús, Él es el primero que estaré diciendo, ¿y mi buñuelo y mi natilla dónde está? Él es el que quiere compartir con nosotros, los pecadores. Él es el Dios, el Santo, aquel que realmente merece toda la honra, la gloria y la alabanza, y sin embargo se rebaja a lo que somos nosotros y dice, ¿dónde está mi buñuelo y dónde está mi natilla? Pues, ¿dónde está? Porque yo quiero compartir con ustedes, porque el compartir la comida es compartir la vida. Es compartir la vida. Y eso es lo que quiere Jesús. Y es lo que está enojando a los fariseos. ¿Por qué come con ellos? Si son pecadores y no con nosotros, que si somos buenos, que si somos santos, que si somos justos. Y por eso yo les decía al comienzo, hay dos tipos de pecadores. Los que saben que son pecadores y se reconocen que son pecadores, y los que son pecadores, pero no se reconocen como pecadores, sino no como justos. Los dos son pecadores. Pero la invitación es para todos. Si los fariseos se hubieran puesto a pensar un poco, se hubieran dado cuenta que la invitación a la casa de Mateo también estaba extendida a ellos. Jesús también le está diciendo, ustedes también quieren entrar, entren, comamos buñuelo y natilla. Pero compartamos todos, comamos de este banquete, comamos de este banquete. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él y cenaré a él con él y él conmigo. Así de simple. Así de simple. Mateo 9:11-12. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo se sienten hoy delante del Señor ustedes? Seguramente muchos de ustedes, solo con lo que hemos dicho, se sienten avergonzados. Yo en este momento me siento abrumado, porque yo preparando el sermón me sentía abrumado, pero ahora más. Señor, ¿cuándo es que yo dejé de amarte con todo lo que soy, de darte el máximo, de dejarlo todo por ti? Me pregunto a mí mismo. Yo les pregunto a ustedes. A ustedes les pregunto. ¿Cuándo es que dejamos de nosotros de seguir al Señor, de negarnos a nosotros mismos, de tomar su cruz y decir, Señor, tú lo eres todo para mí. Para ti, para mí, tú eres más que suficiente. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos avergonzados? Nos sentimos mal, nos sentimos que no merecemos la gracia del Señor. Pero lo que nos dice hoy Jesús, la respuesta de Jesús es, todos los que nos sintamos así, estamos bienvenidos ¿a qué? A la mesa del Señor. Somos bienvenidos. Porque, ¿para quién es el médico? ¿Para el que está sano o para el que está enfermo? Para el que está enfermo. Y el que se sabe enfermo. El que se cree sano pero tiene un cáncer, ¿va a vivir mucho tiempo? No. Tiene que reconocer que está enfermo. Y tiene que ir al médico. Y nosotros tenemos que reconocernos como pecadores delante del Señor para recibir su gracia. En esta casa de Mateo hay dos grupos de pecadores. Nuevamente hay dos grupos.
Los que se reconocen pecadores, pero saben que tienen necesidad de Jesús y van a Jesús. Y los que no se reconocen pecadores, pero sí lo son. Pero sí lo son. Y a los dos Jesús les extiende la invitación. Ven, cenemos juntos, compartamos la vida, compartamos la eternidad, la plenitud de la existencia. Compartamos. Porque lo que yo quiero no es sacrificio, sino misericordia. ¿Esto de dónde lo saca Jesús? De Oseas 6:6. Pero nosotros vemos aquí, Jesús les dice, id pues y aprended lo que significa id pues y aprended. Es como cuando uno le dice a un niño, vaya, vuelva, 1 más 1, ¿cuánto es? 3, vaya, vuelva a estudiar nuevamente qué es. Es lo que está haciendo Jesús. Vaya nuevamente, lea las Escrituras. Y Jesús les dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No es que yo quiero A, pero no quiero B. Eso no significa. Sino más bien, yo quiero B es necesario, pero más importante es A, es la misericordia. Jesús no está diciendo aquí, ten misericordia, pero no hagas sacrificio. No. Está diciendo, yo quiero que hagas sacrificios, pero que le des la importancia a la misericordia. Aquí es donde nos tenemos que volver a evaluar. ¿Cuántos de nosotros religiosamente venimos a la iglesia, rendimos cultos, adoramos a Dios todos los domingos, pero luego vamos a la casa y ¿qué hacemos? Le pegamos a la esposa, tratamos mal a nuestros hijos, tratamos mal a las personas con las que trabajamos? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros, yo les pregunto, vamos a la oración de madrugada y oramos, Señor, 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 haz que esta costilla que tú me diste, Señor, haz que caiga en cuenta que se equivocó. Hazla caer en cuenta que es una torpe y que se equivocó ella, no yo. Porque Dios quiere misericordia y no sacrificio. ¿Cómo se soluciona eso? Vaya a la oración y cuando termine la oración, ¿qué es lo que tiene que hacer en la casa? Hágale el desayuno que más le gusta a esa pareja. Así se soluciona todo. Así se soluciona todo. Hoy le hago el desayuno a esa que le gusta los huevitos con cebolla y tomate. Allá van a estar en la mano. Y así se soluciona todo. Jesús nos está diciendo, claro, digámoslo de esta manera y no me malinterpretan, por favor. Hay como rangos de mandamiento. No es que sí haya, pero digámoslo para que entendamos esto. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿Sacrificio o misericordia? La misericordia. Pero el sacrificio hay que hacerlo. Sí. Dios quiere que oremos completamente. Pero quiere que esa oración esté acompañada ¿de qué? De acción. Si yo estoy diciendo, Señor, permíteme amar a mi enemigo, ¿yo qué debo hacer? Buscar cómo solucionar con el enemigo. Buscar cómo relacionarme con esta persona. En Corea yo encontré una frase muy bonita. Si yo oro para que llueva, ¿qué es lo que debo sacar inmediatamente? Paraguas. Es decir, yo creo. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es la parte más importante de la oración? Se los he dicho. Después del amén. ¿Yo qué voy a hacer luego de la oración? ¿Yo qué voy a hacer? Señor, te pido por mi esposa. Por favor, ayúdame a amarla más. ¿Qué estoy haciendo yo para amarla más? ¿Qué estoy haciendo yo? Señor, por favor, ayúdame a tener un mejor diálogo con mi esposa. Obviamente las mujeres piensan al revés, ¿cierto? Piensan, ¿yo cómo hago para tener una mejor conversación con el esposo? Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿será que debo sacar tiempo para esta persona? Eso esta predicación en parte está patrocinada por el Ministerio de Parejas, para que
para que participen. Pero esa es la invitación. Dejémoslo todo por el Señor. Todos estamos invitados. Todos estamos invitados. El Señor no nos está pidiendo más de lo que podemos dar. Simplemente es morir. Listo, entonces, qué gozo, porque el Señor hoy nos da una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad para qué? Para seguirle a Él. Para decirle, Señor, quiero negarme a mí mismo, quiero tomar mi cruz y seguir. Vamos a adorar esta noche al Señor con mucho gozo, con mucha alegría, lo que queda de esta noche. Vamos a tener un tiempo